Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Me alegra volver a saludarles nuevamente. Bienvenidos a su segunda clase de esta materia que se denomina espiritualidad cristiana. Bueno, para mí es un gusto y una alegría poder volver a vernos en este tema y yo quisiera pedirle a Nahuel que si él puede orar a Dios para presentar la clase de este día. Si puede ser amigo mío. Sí, sin ningún problema. Oramos. Querido y santo Dios, tú que perduras en la altura de los cielos, gracias Padre, te damos por este hermoso día, esta hermosa oportunidad que tú nos das de poder despertarnos, también de poder tener esta bendición de poder participar en esta clase. Gracias Señor porque tú nos has llamado a que podamos formar parte de este seminario y también de esta clase. Gracias Señor porque tú nos ayudas, tú nos guías. Gracias porque tú tienes grandes cosas para nosotros. Te pido Señor de que tú a través de tu espíritu nos puedas preparar nuestra mente, nuestros corazones, Padre, para que podamos llenarnos de ti. Te pido que tú nos llenes de tu palabra, de tu presencia, y que todo lo que vamos a estar dando hoy pueda ser de bendición y también de enseñanza para nosotros. Ayúdanos, Señor, guíanos, bendice a Abraham, a los alumnos, y que juntos podamos hacer tu voluntad, Padre. Acompáñanos y guíenos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. 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 Muchas gracias, Nahuel. Muchas gracias. Muy Un bien, placer. vamos a continuar con estas reflexiones que hemos tenido como encuadre de lo que es y de lo que significa la espiritualidad, ¿verdad? Haciendo un breve repaso, la clase anterior veíamos cómo los desafíos de la espiritualidad dependiendo el lugar y las personas, pueden o nos acercan a Dios, ¿verdad? En una perfecta comunión con Él, o nos alejan de Él. Y aunque pensamos que estamos cerca, en la práctica terminamos estando muy lejos del Señor. Veíamos entonces que la espiritualidad está en crisis y creo que siempre está en crisis, solo lo hago mención en la época en que nos ha tocado vivir a nosotros. Creo que la espiritualidad está en crisis, pero es el gran desafío de la vida cristiana poder encarar estas formas, estos desafíos y poder salir adelante, poder disfrutar de la vida cristiana en plenitud. Veíamos también que es muy difícil, ¿verdad?, hablar de una espiritualidad, porque el único modelo de espiritualidad que nosotros podemos seguir y podemos tener es la de Jesús, ¿verdad? Pero como vamos a ver en una clase, estamos a veces muy alejados de la espiritualidad de Jesús o desconocemos cómo fue y cómo es la espiritualidad del Señor. Y el gran problema en el cristianismo y principalmente en las personas que son demasiadamente religiosas es que quieren imponer de alguna u otra manera su forma de expresar su relación con el Señor, ¿verdad? Y entonces vamos creando como ciertos patrones de espiritualidad y vamos estableciendo como ciertos estándares en el cual Dios como que se agrada más y hay cosas que se agrada menos y entonces cuando se agrada más Dios es muy bueno y cuando se agrada menos Dios es muy malo, o al menos muy castigador, ¿verdad? Y entonces veíamos que por concepto, por definición, no podríamos hablar de una espiritualidad, ¿no? Porque yo no podría decir que la espiritualidad mía, ¿verdad?, es la adecuada para Sabri o para Nahuel o para Cintia o para Lucy. Ha sido mi espiritualidad, mi experiencia y mi vivencia, ¿no? Entonces, no hablemos de espiritualidad en singular, sino más bien tenemos que hablar de espiritualidades en plural, ¿no? Cada uno tiene su propia construcción de acercamiento con Dios. El problema es que algunos nos quedamos en el inicio de la carrera, ¿no? Y pasamos toda la vida sin movernos hacia el misterio de Dios. Entonces nos conformamos, ¿verdad? Hay muchos cristianos que nos conformamos con lo poquito que sabemos, con lo poquito
que nos han enseñado y ya está, ¿no? Eso sucede. A veces pasa, como dije en la clase anterior, que la vida cristiana es como el agua que en un momento corrió, corrió, fluyó, dio lindos frutos, pero algo pasó y se estancó. Algo pasó. Se estancó y como toda agua estancada, pues simplemente no huele bien. Y a veces la vida cristiana de muchos hermanos nuestros termina siendo una vida frustrada, están enojados, siempre le ven la parte negativa a todo, no colaboran, están dispuestos a criticar en todo momento. Y eso significa porque el agua está estancada, ¿verdad? El agua espiritual no está fluyendo y evidentemente eso se convierte en una carga. Pero también hay espiritualidades en ascenso, en crecimiento, en constante búsqueda del misterio de Dios, en la constante profundidad de lo que Dios significa. Hay espiritualidades, ¿verdad? Que rompen la barrera de lo ordinario y empiezan a colocarse en la barrera de lo extraordinario. Dios no es un objeto, no es un fetiche, no es un ídolo, ¿no? No es un tótem en el cual nosotros podamos tener, agarrar y atrapar. Dios es trascendente, Dios es mucho más de lo que nosotros podemos pensar o creer. Y por lo tanto, este Dios trascendente, ¿verdad? Se mueve de una manera tan dinámica que mueve a muchos de nosotros a vivir en este plano de una búsqueda constante, incesante y profunda de lo que Dios significa. Bien, dicho lo anterior en esto, ¿verdad? Y que, como dije, no podemos hablar de espiritualidad, sino de espiritualidades. Déjenme plantearles algunas definiciones, ¿verdad? Algunas definiciones, aunque insisto, no son definiciones en cierto sentido, son más como puntos de vista de algunos autores que nos van a dar luz a cada uno de nosotros para ir pensando si nuestra espiritualidad está en crisis o no. Ayer yo les dejé esta pregunta, síganla pensando, les aconsejo, síganla pensando más allá de la respuesta, ¿no? Algunos dijeron sí, algunos dijeron no, algunos no saben cómo está su espiritualidad. Bueno, no importa. Lo importante es que ustedes lo sigan teniendo presente, al menos en cada clase, para que puedan hacer la relación. Relacionen todo lo que estaremos escuchando consigo mismos, ¿no? Y entonces a partir de allí empiecen a trabajar para encontrar una verdadera transformación, una verdadera profundidad en el misterio de Dios. Voy a compartir la pantalla y voy a iniciar con estos puntos de vista, ¿verdad? Que tenemos. Por eso ya lo habíamos visto. Bien, quiero compartir con ustedes el punto de vista de este teólogo brasileño muy famoso, Leonardo Boff. Y él tiene una definición, un punto de vista interesante sobre la espiritualidad que nos empieza, insisto, a ajustar la sintonía. Leonardo Boff decía, la espiritualidad es aquello que se produce en el ser humano y es una transformación interior. Esa transformación no comienza ni termina con el interior de cada ser, sino que a partir de ese ser interior desencadena toda una red de transformaciones en la comunidad, en la sociedad, en las relaciones con la naturaleza y con el universo entero. Espiritualidad, en el sentido amplio de la palabra, se refiere a los valores y compromisos últimos que gobiernan nuestros deseos y sueños, el marco dentro del cual nuestras acciones toman sentido. La espiritualidad, queridos alumnos, ¿verdad? Es transformación. Si no hay transformación en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces no estamos en camino de espiritualidad. Es muy probable que estemos en camino de costumbrismo o estemos en camino de religiosidad, ¿no es cierto? Y hasta de fariseísmos. Pero la espiritualidad debe producir sí o sí una transformación dentro de nosotros. Una transformación que nos haga sentir y pensar, ¿no? Que hay algo diferente en nuestras vidas,
que algo se mueve de manera diferente en nuestras vidas. Cuando alguien piensa, ¿verdad?, que lo tiene ya todo resuelto y que todo está bien y que es perfecto, no puede abrirse a una espiritualidad transformadora. Más bien se va a abrir a una espiritualidad autojustificativa, ¿no? Que a veces es lo que los cristianos tenemos. Perdón, perdónenme, hermanos, si tuviera mi esposa ya me hubiera retado. Nosotros mismos nos autojustificamos y eso evidentemente no nos coloca en este camino de la transformación. Por eso, Leonardo Boff dice que esa transformación no termina diciendo, ok, yo soy bueno, ¿verdad? Yo oro, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, etcétera, etcétera. Y a veces pensamos, hermanos, que la transformación espiritual de la cual nosotros somos objeto solo debe quedarse en nosotros. Y este es el gran problema de la espiritualidad. La espiritualidad que se vive solo en nosotros, por nosotros y que quede en nosotros, no va a afectar a la red de transformaciones que necesitamos influenciar en la comunidad, en la sociedad, en la naturaleza, en el universo mismo. Es decir, en otras palabras, la vida espiritual, hermanos, cuando afecta, cuando toca tu vida, necesariamente tiene que demostrarse, impactar a los que te rodean, a los que te rodean. Me he encontrado con muchos hermanos, ¿no es cierto?, que siguen batallando con muchas cosas dentro de ellos, ¿no? Yo mismo pondría el ejemplo, ¿no? Seguimos batallando con cosas, a veces un hermano me decía, ay hermano, yo tengo un carácter repodrido, me dice, repodrido y bueno, ya no sé qué hacer, yo ya le pedí a Dios un montón de veces que me cambie y bueno, sigo teniendo ese carácter terrible de mecha corta, ¿no? Como decimos. La pregunta es, ¿qué no ha funcionado? ¿No? ¿Qué no ha funcionado? ¿Será que la vida cristiana no es lo suficientemente poderosa como para transformar el carácter del hermano cuando aún hemos visto en el testimonio bíblico que hay cientos y cientos y cientos de testimonios de personas que terminaron siendo transformadas y cambiadas? ¿Qué está pasando? ¿Qué no está bien en la vida de aquellos que dicen, no, yo ya oré, pastor, todas las veces he estado orando, orando y no dejo de tener esto? Pues seguramente estamos muy lejos de vivir una espiritualidad transformadora, ¿verdad? Estamos lejos de vivir una espiritualidad que transforme y que permita que nuestros sueños, nuestros valores, nuestra esencia, nuestra vida, nuestro ser pueda ser lo que le dé sentido a lo que hacemos. ¿Cuántas veces hemos visto a cristianos, ¿no es cierto?, que en la iglesia hablan muy lindo, ¿no? Que cuando predican hablan muy lindo, que cuando están frente a un grupo son lo máximo, son recopados, ¿no es cierto? Pero en casa, ¿no? No le hablan a la esposa, se enojan, les gritan a los hijos, maltrata al esposo, ¿no? En toda la casa hay gritos, hay indiferencia. He encontrado matrimonios que cuando se enojan se dejan de hablar una semana, 10 días, 15 días, hasta un mes y nuestra espiritualidad, ¿no es cierto? No está tomando sentido en nuestros actos, ¿no? Nuestros actos tienen que tener cierta coherencia y cierta conectividad, ¿verdad? Con nuestra espiritualidad. Si no, no tiene mucha razón de ser. Hay otra definición que me encanta, ¿no? Que es la de Raymond Delves. Y me gusta porque fíjense cómo él maneja la espiritualidad en el ámbito del evangelismo, del evangelio, diríamos, como tal. Voy a plantearlo como evangelio. Porque este autor dice una espiritualidad
es una cierta manera simbólica de vivir el Evangelio. Es decir, esta manera, entrecomillado, está condicionada por un suelo abonado, ¿no? O sea, si el suelo no está abonado, entonces la espiritualidad que estamos queriendo vivir de Jesús no está funcionando. Suelo abonado por la influencia particular de un medio específico. Debemos reunirnos con las personas correctas. Puede estar encarnada en un grupo claramente identificado de seres humanos y puede verse enriquecido o empobrecida históricamente. De este modo surge una tradición espiritual o una escuela de espiritualidad. ¿Qué significa esto, hermanos? Miren, hay un dicho, ¿no? Que aprendí desde muy niño y que creo que acá también se puede entender. Hay un dicho que dice, el que con lobos anda, aullar se enseña, ¿no? Así dice el dicho. Es decir, que depende la influencia que vos tengas, es la manera en que vas a reaccionar, ¿no? Es la manera que vas a reaccionar. Entonces, si vos te rodeas de tus círculos de amistades donde toda la vida se la pasan criticando a todos, ¿no? Si después del culto te juntás con hermanos que siempre, ay, no, ¿te fijaste cómo vino vestida la hermana? Ay, ¿te fijaste cómo el director se equivocó del himno? ¿Te fijaste el pastor? Ay, no, ese pastor, no, la verdad que si vos te reunís y tu contacto entre semana es mandarle un mensajito a ese grupo y decir, che, ¿cómo está? ¿Te enteraste de lo que pasó con la hermanita, con el hermanito? Evidentemente vas a desarrollar los mismos patrones, ¿verdad? De alguna manera vas a vivir influenciado de esa manera. Creo que la vida espiritual nos coloca en el umbral de reflexionar quiénes están alimentando nuestra espiritualidad. ¿Cuántos de nosotros tenemos círculos de amigos, ¿no? Que podemos decir, che, vamos a juntarnos para orar. Tenemos círculos de amigos, ¿no es cierto? Para tomar el mate, para chusmear, para hablar de la vida, para un montón de cosas. Tenemos un grupo de amigos para hacer el asado, ¿no? Para hablar pavadas, decimos. Pero ¿quién está alimentando tu espiritualidad? Porque la espiritualidad, queridos hermanos, va a enriquecerse con el medio que nos rodea. Uno podría decir, no, pastor, pero yo voy a la iglesia. Perfecto. ¿Con quiénes te juntás? Hay cristianos, ¿verdad? Que llegan a la iglesia, llegan al último para no saludar a nadie y se van primero también como para no saludar a nadie. O termina el culto y bueno, listo, chao hermano, chao, ah, qué lindo, qué gusto verte hoy, qué bonito, listo, chao, me voy porque tengo que hacer cosas. Si nosotros, queridos alumnos, no tenemos un grupo específico, Raymond le llama escuela de espiritualidad o tradición espiritual porque es en el grupo, en la comunidad, donde nosotros podemos crecer espiritualmente, donde podemos tener una comunidad donde digamos, vamos a orar, vamos a buscar al Señor, vamos a clamar al Señor. ¿Cuántos tenemos esos amigos? Por eso, hermanos, la espiritualidad, si queremos vivir el Evangelio de Cristo, tenemos que buscar a personas que estén en la misma sintonía, que tengan la misma hambre de Dios, que tengan el mismo compromiso con Dios, que tengan una visión de buscar en el secreto de Jehová el misterio de Dios, de su grandeza, de su amor, de su misericordia. Buscar siempre a alguien que nos pueda enriquecer. Ustedes saben que yo, bueno, ya no soy joven, ya estoy ya en la etapa de anciano. Y ustedes saben que antes me preocupaba pertenecer a un grupo, ¿verdad? De pertenecer a un grupo, ya sea de la escuela, del trabajo, de la iglesia. Entonces, anhelaba pertenecer a un grupo. Cuando empecé en este camino de espiritualidad, entendí que la verdadera búsqueda del grupo no es para que yo me hiciera sentir bien o valorado, sino ahora, hermanos, ahora soy muy selectivo con mis amistades, ¿no? Hoy mis amigos son muy pocos, pero los amigos que tengo, de alguna u otra manera, contribuyen a mi espiritualidad, ¿verdad? Y tenemos esta capacidad
de que podemos hablar cosas triviales, diríamos, ¿no? Y reírnos de un buen chiste, pero también tenemos la capacidad de que cuando callamos y que cuando estamos en crisis, ¿no? Somos capaces de estar allí para ayudarnos. Yo ya difícilmente tolero una charla trivial, una charla donde la gente solo se queje y donde solo difícilmente tolero ya ese tipo de momentos. Ya no los comparto. Así que, eh, ¿de quién estás bebiendo? ¿No? ¿Quién te está compartiendo su espiritualidad? Y lo mejor aún, o lo peor, no sé cómo decirlo, ¿a quién vos le estás compartiendo tu espiritualidad? Y nos damos cuenta que de los 7 días a la semana, el porcentaje es muy poco, es muy poco. Estamos inmersos en muchas cosas, en nuestros trabajos, en nuestros quehaceres, entonces la espiritualidad la dejamos siempre al último y mucho más tener que buscar estos círculos de influencia espiritual. Elizabeth Dreyer, que da una definición maravillosa, ¿verdad? Ella dice que la espiritualidad cristiana es la expresión diaria, comunitaria y vivida de las creencias personales más profundas, caracterizadas por la apertura al amor autotrascendente a Dios, a sí mismo, al prójimo y al mundo a través de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué podemos rescatar de esta experiencia que tiene esta autora? Bueno, lo primero, queridos hermanos, es que la espiritualidad es una expresión constante, es una expresión diaria. Lo planteamos un poco en la clase de ayer, ¿no? Esta cosmovisión que nos hemos construido y nos ha, ¿cómo les diré, hermanos? Los cristianos nos, este, nos ha jugado a favor esta cosmovisión. Entonces, como nos acomoda esta cosmovisión, pues no la hemos dejado, ¿verdad? No la hemos abandonado. ¿Y cuál es esta cosmovisión que nos ha hecho mucho daño en el tema de la espiritualidad? Es esta separación, esta segregación entre el mundo secular y el mundo espiritual. Y entonces decimos, hay hermanos que a mí me decían, ¿no? En algunas iglesias que pastoré, pastor, usted pídame a mí lo que quiere en sábado, ¿verdad? Porque a mí me enseñaron que el sábado se guarda desde la puesta del sol el viernes hasta la puesta del sol del sábado. Todo lo que usted quiera, yo estoy dispuesto, dígame qué tiene que hacer, yo voy a la iglesia, yo todo, estoy ahí. Incluso hay consagrados que me han dicho, yo trabajo los sábados, pedime los sábados lo que quieras, ¿verdad? Pero entre semana no estoy. Entre semana yo lo dedico a mi empresa, a mi negocio, a mi familia, a mis hijos, a mis diversiones, porque decía, ¿yo cuándo me divierto? Me dijo un consagrado, ¿no? ¿Yo cuándo me divierto? Yo necesito, no necesito estar esclavizado en la iglesia siempre, así que entre semana no cuenten conmigo. Esta cosmovisión, hermanos, que hemos tenido de la separación entre lo secular, en donde decimos, bueno, aquí, en esta área de la vida, no se meta nadie, ¿no? Y a veces ni siquiera Dios mismo, ni Dios mismo se puede meter. Y hacemos esta separación. Cuando la verdad, queridos hermanos, la espiritualidad debe ser una expresión diaria, una expresión constante, una expresión que nos mueva a pensar, ¿verdad? Que no existe tal separación. Ustedes lo van a ver en alguna clase de teología que seguramente tendrán y se van a dar cuenta que la cosmovisión que tenía las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, es decir, la teología que desarrolló el pueblo de Israel en la antigüedad, es que ellos entendían que el ser humano era integrado, mente, alma y cuerpo, ¿verdad? Era integrado, éramos todo, somos un todo. La cosmovisión griega, la cosmovisión filosófica nos dividió, ¿verdad? Y hubo dualismos. Pero la verdad, queridos hermanos, es que
El mundo de lo sagrado se mueve en todo lugar. ¿Se acuerda la frase que aprendimos la clase anterior? Todo lugar es santo porque en todo lugar está Dios. Por lo tanto, hermanos, nuestras expresiones de espiritualidad las tienen que ver los demás. Por eso es comunitaria. Por eso la gente que nos ve en el trabajo siempre tiene que decir, che, yo veo siempre algo diferente a vos. Veo que reaccionas de manera diferente, que actúas de manera diferente, que cuando empieza a haber un chisme por ahí, vos te das la media vuelta o parás el carro, ¿verdad? Y decís, miren, no nos metamos allí, no creemos este ambiente de juzgar. Sos diferente, porque la espiritualidad, queridos alumnos, debe manejarse en la comunidad, en los pequeños detalles. Uno muestra ser diferente porque la espiritualidad es una red de transformaciones. Y puede sonar tan insignificante, ¿no? Como el hecho de ir en un colectivo, vos vas sentado, hablando de los hombres, que yo aprendí eso desde que era niño, vos vas sentado como hombre y ves a una persona anciana, ves a una mujer, ves a un desvalido, ¿qué haces? La espiritualidad, escúcheme lo que digo, la espiritualidad te mueve a levantarte y a cederle lugar. Para muchos eso es una cortesía, para muchos eso es una etiqueta social, para muchos eso es educación que la gente tuvo. Para mí es espiritualidad, porque en ese acto que yo estoy haciendo de bendecir a esa persona que no se va a ir, no va a ir parada en el colectivo, ¿verdad? Para mí eso es expresar lo que Dios es en mí, por mí y para mí. Pero como insisto, queridos hermanos, a veces nuestra comunidad, ¿no? No percibe esto. En el trabajo somos deshonestos, somos impuntuales, somos gritones, tenemos malas palabras, malas actitudes, ¿no? Pero en la iglesia, adiós, pero en la iglesia no, ¿verdad? En la iglesia todos somos re buenitos, re buenitos, todos están quietitos en el banco, nadie habla, nadie dice, pero después cada uno vive la suya, ¿no? La espiritualidad cristiana entonces para Dreyer es la expresión diaria comunitaria y que se vive desde las creencias más personales, más profundas. Fíjense que una de las cosas que nos impide tener una espiritualidad en ascenso es que desconocemos nuestra propia espiritualidad, que desconocemos nuestros propios límites y que desconocemos nuestras profundidades espirituales. Muchos cristianos, queridos alumnos, viven su espiritualidad en la comodidad de la superficie de su vida. La gran mayoría de cristianos nos hemos acomodado. Es muy cómodo, queridos alumnos, ir el sábado 2 horas al culto. Es muy cómodo. Y después ya no, porque bueno, hay iglesias que ya no tienen programa a la tarde. O hay iglesias que sí, ¿no? Y dicen, bueno, yo ya fui el sábado a la mañana, ahora y no voy a la tarde, ¿no? O muchos dicen, ay, no, yo trabajé toda la semana, estoy recansado, estoy desvelado, hoy el sábado no voy a la iglesia, a la mañana, me voy a quedar a descansar, ¿no? ¿Qué denota estas situaciones? Denotan que muchos de nosotros nos hemos movido en la superficie de la comodidad de nuestras religiosidades. Y entonces decimos, no, yo ya fui a la iglesia, yo fui al culto hoy a la tarde, listo, cumplí mi cuota, ¿no? Pero a veces sucede que cuando cantamos un canto o una canción, un himno, lo que sea, la cantamos desganados, sin ánimo. Ay, no, ese himno no me gusta, no lo canto. O esa canción, ay, no, esa es muy moderna, yo no la voy a cantar. Y veo con tristeza a muchos hermanos con una cara así seria, enojada, porque estamos cantando una canción que no les gusta. Hemos desarrollado estas comodidades, ¿verdad? Que nos han impedido conocer la fuerza y el poder que el Espíritu Santo debe tener en nosotros. Un poder que nos debe incluso, lo voy a decir en buen sentido, no en término pentecostal, sino
que nos derriba, que nos humilla, que nos quebranta, ¿verdad? Que nos coloca en el círculo o en la óptica de ir a lo profundo de nosotros, ir a lo profundo de nuestro corazón y saber que amar a Dios, que seguir a Cristo, tiene un costo, ¿verdad? Tiene un costo. Y esto, queridos alumnos, debe vivirse desde lo que creemos en la profundidad de nuestro corazón. Estas creencias deben estar caracterizadas por abrirnos al amor autotrascendente de Dios. El amor de Dios es inagotable. El amor de Dios escapa a nuestros límites. Aunque hemos podido definirlo, ¿no? Todos sabemos que el amor de Dios va mucho más allá de nuestra capacidad. Debemos estar abiertos al actuar del amor de Dios en nuestras vidas. Debemos estar abiertos a nosotros mismos, aun cuando nos duela, porque, ¿saben? Fíjense, ¿cuál ha sido uno de los grandes desafíos que tenemos los seres humanos para no desarrollar una espiritualidad sana? Es que nos da miedo abrir muchas de las puertas que nosotros hemos ido cerrando con el paso de los años, por un trauma, por una situación difícil que pasamos, por un pecado no confesado, ¿no? Por una culpa que nos tortura todos los días, por una vergüenza de algo que hicimos o que nos hicieron, por, por algo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y que no sabemos qué va a pasar si algún día alguien se entera que estamos teniendo, porque seguimos guardando muchos rencores, ¿no? Muchos rencores, mucho odio, mucha bronca, porque tenemos el corazón tan lastimado que no queremos que nadie lo toque, que no queremos que nadie se meta ahí. Entonces armamos un caparazón. Y eso, alumnos queridos, ha hecho y ha impedido, ¿verdad? Que nosotros nos abramos a nosotros mismos, porque nos da miedo, porque nos va a doler, porque nos costó mucho trabajo encerrarlo en lo profundo de nuestro corazón, como para que ahora tengamos que abrirlo y enfrentarnos a esa realidad. Entonces, ¿qué es lo más fácil que hacemos? Pues preferimos seguir ocultándolo, ¿no? Pero ¿saben qué es lo que sucede, alumnos queridos? Que no vivimos en la libertad del Espíritu. El apóstol Pablo decía, ¿verdad? Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Ya vemos muchos cristianos que aún no somos libres, que no vivimos en la libertad del Espíritu, que vivimos, ¿no es cierto?, encadenado todavía, insisto, a todo ese pasado que muchas veces es muy oscuro, ¿verdad? O vivimos encadenado todavía a querer hacer obras para agradar a Dios y para alcanzar la salvación, cuando la salvación el Señor nos las ha regalado. Eso no lo podemos entender, ¿verdad? Por lo tanto, queridos alumnos, creo que eh, el gran desafío de la espiritualidad en este tiempo que vamos a tener es empezar a abrir algunas cosas en el corazón y empezar a tratarlas. Pero también Dreyer dice que no solamente tenemos que estar abiertos a este amor autotrascendente de Dios a nosotros mismos, sino al prójimo, al que nos rodea, al que está cerca de ti, ¿no? Al que, al que de alguna manera convive contigo. Espiritualidad, queridos alumnos, es eh, hacer que mi esposa vea en mí y diga, qué lindo, me encanta que seas mi esposo, ¿no? Me encanta que estés en un proceso de construcción. Es ver al esposo o a la esposa y decirle, esposa, qué lindo, che, me encanta que seas una mujer de fe, una mujer comprensiva, amorosa, una mujer fiel, una mujer justa. Qué lindo es poder decirle a nuestros hijos, hijos, me encanta que ustedes, aun cuando tienen sus defectos y se han equivocado, siguen adelante, luchan para recomponer
sus malas decisiones. Qué lindo es que nuestros hijos puedan ver en sus padres, ¿no es cierto?, a hombres y mujeres comprometidos, a un matrimonio estable, a un matrimonio sólido, a un matrimonio en ascenso, a un matrimonio que se comprende, que se ama, que se perdona, que se comunica. Eso es lindo, hermanos. Eso es espiritualidad. La espiritualidad, como dijo Leonardo Boff, no solo se queda en nosotros. No solamente decir, pastor, mire, yo voy a la iglesia, yo no me meto con nadie, no hablo con nadie, no le levanto chisme a nadie. Es más, me voy pronto como para no meterme en problemas con nadie. Eso no es espiritualidad. Espiritualidad, queridos hermanos, es comprometernos y compenetrarnos con el otro que es diferente a nosotros, el otro que piensa diferente a nosotros, el otro que tiene una historia diferente a la nuestra, que tiene diferentes anhelos, sueños, diferente carácter, diferente forma de reaccionar, pero del cual estamos profundamente comprometidos con ellos. Con tu jefe en la oficina que te cae re mal, ¿no? Que te explota por todo, con tus amigos que tal vez te maltratan, con el vecino que tiene cara de pocos amigos. El Evangelio, hermanos, Cristo se comprometió con su prójimo y no hubo selección, ¿no? La espiritualidad, hermanos, tiene que impactar a nuestro prójimo. Recuerdo con profunda tristeza a una esposa de pastor. Hace muchos años ya, hubo una reunión de pastores con esposas. Y bueno, todo muy lindo, ¿viste? De todos los consagrados, estábamos ahí con nuestras esposas. Y bueno, hubo una charla, algo así, de la pareja entre consagrados y demás. Y este era un matrimonio ya muy grande, ya muchos años, ¿no? Muchos años de pastorado, este, y también de casados, ya tienen muchos años, tienen sus hijos, sus nietos. Y bueno, en el momento de la charla, el ponente preguntó, ¿verdad?, qué es lo que más le dolía en haber vivido en su vida matrimonial, ¿verdad? Para empezar a sanar esas cosas. Bueno, tocó el turno a esta pareja y el pastor, ¿verdad? Se levantó y dijo, bueno, no, la verdad que pues nosotros hemos tenido cosas buenas, malas, pero estamos juntos, dice, estamos juntos y estamos bien. Y bueno, hasta ahora el Señor nos ha ayudado. Ah, buenísimo. Y entonces el ponente le pregunta a la esposa, ¿verdad? Y le dice, ¿y usted, hermana? Y bueno, para sorpresa de todos, ¿no? El auditorio quedó en silencio. Dice, yo quiero decir algo, dice. Yo siempre he tenido una queja con mi esposo. Y ya todos nos quedamos así, ¿no? Porque además el esposo era un pastor de cierto renombre en la iglesia. Dice, él es muy bueno como pastor, dice. Él cuando tiene una situación en la iglesia, a él no le importa lo que esté haciendo, él deja todo. Si está comiendo, deja de comer y va a atender. Si es a media madrugada, deja el sueño y va a atender la necesidad. Cuando vienen las hermanas a platicarles, a plantearles algún problema, él atento escucha, ¿verdad? Les da consejos, les da un abrazo a las chicas como pastor. Dice, pero eso no hace en casa, ¿no? Eso no hace en casa. A mí dice, conmigo casi no habla. Cuando yo le quiero contar algo, no me da artículo. Me dice, no, no me moleste porque pues estoy preparando mi sermón, porque voy a ir a visitar a tal hermano, tal hermana. A sus hijas nunca las ha abrazado. Con nosotros es callado, serio, todo le molesta. Si no cocino bien. Y empezó, ¿viste? Ay, ay, ay. Lo recuerdo muy bien porque yo dije, ay, si hubiera sido mi esposa, trágame tierra. Pero más que eso, ¿verdad? Creo que la hermana hablaba de que a veces ni los consagrados, porque uno diría, ay, es el pastor casi está cerca de Dios y está hablando con Dios cara a cara. No, créanme que no. Eso demuestra cómo es muy fácil, ¿verdad?, desvirtuarnos de una verdadera y plena conciencia de espiritualidad. Y terminamos lastimando al prójimo.
principalmente a los nuestros. Alguien que tiene una vida espiritual va a impactar a los que están cerca. Y lo hacemos a través de Jesucristo, en el nombre del Señor y por el poder del Espíritu Santo. Bueno, otra definición más de el recién fallecido Gustavo Rodríguez, perdón, Gutiérrez, este teólogo latinoamericano nos dice lo siguiente que es maravilloso. La espiritualidad, dice él, es manera de ser cristiano. Es eso, un cristiano que no vive una espiritualidad no es cristiano, ¿verdad? No lo es. Por más que digamos, yo voy a tal iglesia, pero la espiritualidad es la única manera de ser cristiano, es decir, consiste en marchar según el Espíritu. Esto es interesantísimo. Marchar según el Espíritu, fuerza de vida que libera al ser humano a través de la muerte, el pecado y la esclavitud. La espiritualidad cristiana consiste en asumir el cuerpo libre, ¿verdad? Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y desde allí poder orar con profunda convicción, con profundo poder, Abba Padre. ¿No? Papito mío, como tradicionalmente se traduce la palabra Abba, papito mío. Es poder, hermanos, guiarnos por la fuerza del Espíritu, que pasa por todos los canales, incluso del pecado, de la muerte, de la esclavitud, y nos coloca en el camino de la libertad espiritual que nos permite decirle papá a Dios, ¿verdad? Y fíjense cómo todas las definiciones nos colocan en el ámbito de la comunidad, entrar en comunión fraterna con los demás. Porque espiritualidad no es solo nosotros. Espiritualidad es desarrollar esta red de transformaciones que nos permitas hacernos sentir libres, plenos, dichosos, ¿no? Con un brillo en los ojos cuando oramos, cuando vamos a la iglesia, con una pasión maravillosa cuando cantamos. Es el Espíritu, hermanos, es el Espíritu quien mueve las entrañas de nuestro ser, que cuando vamos manejando, vamos alabando al Señor, que cuando vamos al supermercado, ¿no es cierto? Le decimos a la cajera que nos atiende, o cuando vamos a la carnicería, le decimos a nuestro carnicero que nos atiende, Dios te bendiga, el Señor te bendiga, ¿no? ¿Por qué? Porque es el espíritu que te mueve, ¿verdad? El espíritu que te impulsa a entrar en comunión con Dios y con los demás. Sigue diciendo Gustavo Gutiérrez, la espiritualidad en el sentido estricto y hondo del término es el dominio del espíritu. Este es esta es la gran clave de espiritualidad. La pregunta yo les dice, ¿tu espiritualidad está en crisis? Tomen en cuenta esto para responder. ¿Estás siendo guiado por el Espíritu Santo? ¿Estás siendo guiada por el Espíritu Santo? ¿Sientes que tenés poder del Espíritu Santo en tu vida? ¿Hay autoridad espiritual en tu vida? Y ojo, hermanos, no lo estoy hablando desde una perspectiva pentecostal o carismática, ¿no? Que hoy esta doctrina nos dice que el que está lleno del Espíritu Santo puede sacar su saco y puede revolotear por el aire su saco y tumbar a la gente. No, 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 absolutamente no, ¿verdad? Estoy hablando del poder espiritual que Pablo decía, el poder del Espíritu que mora en nosotros es que nos ayuda a ser capaces de entender cuán grande, profundo, ancho es el amor de Dios en Cristo Jesús. Bueno, la pregunta, hermanos míos, es ¿quién mueve nuestra vida? ¿Verdad? Y a veces nos damos cuenta que nuestra vida la mueven, sí, la sigue moviendo nuestra carnalidad. Por eso, este autor dice que la espiritualidad es dejarnos dominar por el espíritu. Espiritualidad es una forma concreta, movida por el espíritu, de vivir el evangelio de Jesucristo, la buena noticia de salvación del Señor. La búsqueda de Dios, dice él, es en verdad el sentido definitivo de toda espiritualidad. El encuentro con Cristo, dice él, eso es espiritualidad. Encuentro con Cristo, vida en el Espíritu, ruta hacia el Padre.
Son, nos parece, las dimensiones de todo camino espiritual según las Sagradas Escrituras. Esto es importantísimo. Fíjense, solo noten lo que pasa. Si nosotros desconocemos el texto bíblico, la pregunta es, ¿tendremos fuerza espiritual? Si nosotros no profundizamos en el conocimiento de Dios, ¿podremos tener esta libertad de sentirnos cautivados por el encuentro con el Señor, por esta vida espiritual, ¿no es cierto?, que nos hace pasar por valles de sombra y de muerte y que no tememos mal alguno porque el Señor está con nosotros? Es esto, queridos hermanos, el que a veces no sabemos ni siquiera los libros de la Biblia, no nos sabemos textos de memoria, no sabemos en qué consisten los libros históricos, no sabemos en qué consiste los evangelios, nunca hemos leído el Apocalipsis porque nos da miedo. Evidentemente, hermanos y hermanas queridas, nuestra espiritualidad estaría en profunda crisis. Nuestra espiritualidad está en profunda crisis. Porque, insisto, no se trata que ser espiritual es que seamos buenos, de que todo esté ok en nuestra vida. La verdadera espiritualidad es la búsqueda de Dios. Y a Dios se le busca de un montón de formas, de un montón de maneras. Ok. Este autor me encanta, es uno de mis favoritos. Su libro lo recomiendo. Creo que no lo tengo en digital, lamento mucho, o lo voy a buscar, la verdad que no sé. Y bueno, uno de mis grandes amigos, hablando de amigos espirituales, le regalé un libro porque yo soy muy difícil para regalar libros, así que le regalé mi libro de James Emery White. Pero bueno, si usted lo puede conseguir en cualquier librería, es altamente recomendable. Se llama Tiempos Serios, ¿verdad? Tiempos Serios. Este libro llegó a mis manos cuando estaba estudiando la maestría en pastoral y liderazgo cristiano y uno de los profesores, Brian Rice, nos recomendó este libro. Así que para mí fue una bendición en mi despertar espiritual. Y rescato una frase de este autor en su libro que dice, la vida espiritual es ante todo una vida, pero esta cita es de un gran espiritualista llamado Thomas Merton. Pero James White la toma y le incrusta para decir lo siguiente, el mundo será cambiado solo cuando los que se llaman cristianos comiencen a seguir a Cristo, haciéndose escandalosamente presentes en el mundo en toda su particularidad propia de Cristo. Tal vida es una presencia formidable que deja una marca permanente en todo lo que queda a su paso o no deja marca. Hermanos, la vida espiritual nos coloca en este gran desafío de qué querés ser en tu vida, ¿verdad? Y permítame, voy a usar algunas palabras que pueden sonar muy fuertes, pero Dios sabe que no es en término peyorativo, ¿verdad? No es en término ofensivo. Pero la gran mayoría de los cristianos han decidido vivir una vida espiritualidad mediocre. Y eso significa una vida espiritual conformista, con lo que les enseñó el abuelo, la abuela, el papá, la mamá, el pastor, etcétera. Y evidentemente, hermanos, no nos coloca más bien nos coloca en este estado de comodidad que hemos hablado, ¿no es cierto? Este, y no hacemos que nuestra vida autotrascienda, ¿no? Y no porque queremos ser famosos, ni porque queremos que cuando muramos nos hagan un monumento o que le pongan nuestro nombre a un templo, ¿verdad? No, no, en lo absoluto. Sino más bien, la gran pregunta es cuando yo muera, ¿verdad?
¿Qué deseo que la gente se acuerde de mí? ¿Cuál es el legado espiritual que estoy dejándole a las siguientes generaciones? En otras palabras, mi vida, mi paso por esta vida ha dejado una huella, al menos, que guíe a las generaciones que vienen detrás de mí hacia una correcta e incesante y apasionante búsqueda de Dios. ¿Qué escribirán qué epitafio se escribirá en la lápida de mi tumba? ¿Qué recordarán de Abraham? Por eso, James Emery White decía que la vida espiritual es ante todo una vida. Ya lo dijimos hasta el cansancio, ¿no es cierto? No, no hay segregación, es la vida misma. Y entonces él decía, la única manera que tenemos los cristianos de dejar huella, dejar una marca permanente es haciendo una vida formidable en nosotros. Una vida de fe, de testimonio, una vida, ¿no es cierto?, que trascienda las generaciones. Insisto, no para hacernos famosos, porque el único que merece la gloria es el Padre y el Hijo, pero sí para darle sentido a lo que somos. Muchos de nosotros nos enfrascamos e invertimos mucho tiempo para tener un buen negocio, una buena empresa, una buena fábrica, una buena economía, un buen auto, una buena casa, porque eso es lo que queremos dejarle a los demás. Entonces, seguramente, ¿verdad? Todo el esfuerzo que nosotros hemos estado haciendo en la vida y que nos hemos matado la vida para llegar a tener todos esos bienes, pues es con el afán, ¿verdad? De que algo les quede a los demás. Difícilmente encuentro a alguien que dice, no, yo estoy trabajando para gastármelo yo y yo no le voy a dejar nada a los míos. Hay personas, sí, he escuchado a personas que dicen, los míos que se hagan lo suyo, pero la gran mayoría, ¿verdad? Trabajamos por ese sentido. A veces no nos damos cuenta y mire que yo fui abogado durante muchos años y tuve que enfrentar muchos juicios en donde los hijos terminaban peleándose y hasta matándose por la herencia que dejaron los padres. ¿Por qué creen que el Señor Jesús dijo, haceos tesoros en los cielos, donde ni el orín ni la polilla los corrompen? Yo no estoy diciendo que la vida espiritual no es trabajar, hacer un buen negocio, tener una estabilidad económica. No, eso es bendición de Dios, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es quién es tu prioridad. ¿Dónde estás invirtiendo el mayor tiempo de tu vida? Que permita que cuando vos mueras haya una herencia maravillosa. La única manera que tenemos, dice White, es que el mundo va a cambiar cuando los cristianos nos hagamos escandalosamente presentes en el mundo. La única manera que tenemos nosotros de cambiar es cuando los cristianos hagamos ruido, cuando los cristianos hagamos una revolución espiritual, cuando los cristianos, ¿no es cierto?, seamos buenos trabajadores, cuando los cristianos seamos buenas amas de casa, o si trabajamos limpiando una casa, seamos buenas limpiando la casa, cuando seamos buenos estudiantes, hombres y mujeres respetuosos, hombres y mujeres dispuestos a ayudar a los demás, hombres y mujeres dispuestos a reconocer sus errores, a reconocer sus falencias, pero con todo y todo querer cambiar para Cristo. Necesitamos hacer eso. Necesitamos cristianos en nuestras iglesias que cuando cantemos la gente de alrededor escuche que estamos alabando y glorificando al Señor, ¿verdad? Recuerdo, Lucy también recordará, un día estábamos en la iglesia, somos re poquitos nosotros, pero ese día hubo un mover del Espíritu hermosísimo en nuestro culto, hubo algo hermoso que se hizo presente, ¿no es cierto? Y éramos pocos, ¿verdad? Y pero ese día cantamos que la vecina de junto dice que salió, vio y pensó, dijo, aquí hay como 1000 personas que están cantando, ¿no? Y cuando salió dijo, che, no, son los mismos. ¿Qué les pasó? Dice. Y bueno, necesitamos, hermanos, que cuando nosotros vayamos al culto lo vayamos con alegría, ¿no? Con compasión, no con pesar.
Ay, me toca predicar. Ay, no te puedo creer, me toca dirigir. Ay, no te puedo creer que ahora tengo que ir a la iglesia. Ay, no te puedo creer que toda la semana me levanté a las 6 de la mañana y hoy sábado me tengo que levantar igual porque tengo que ir a la iglesia. Es, no sé, hermanos, yo siempre recuerdo la frase del salmista que decía, yo me alegré con los que decían a la casa del Señor iremos, ¿verdad? Es algo que te brota, es algo que te da, ¿no es cierto? O sea, ¿qué quiere que les diga, hermanos? Da mucha tristeza, por ejemplo, nuestros cultos de oración. Los cultos de oración nadie va, ni siquiera los líderes de la iglesia van. Y fíjense, hemos dicho que la oración es fundamentalísima, que la oración es importante. Y bueno, hemos hablado de la oración millones y millones de veces, pero cuando hacemos un culto de oración, no sé si el 10% de la iglesia va, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque los líderes dicen, no, porque yo no puedo, porque tengo mi negocio, porque llegué cansado, porque me olvidé, por mil y un cosas, ¿no? El mundo será cambiado solo cuando los cristianos hagamos una revolución espiritual. Y, y creo que, bueno, eso se lo debemos al Señor Jesús. Es un buen ejemplo de él. Bien, conversemos un poquitito, hermanos. Vamos a tomar unos minutitos para charlar. ¿Qué hasta aquí? ¿Qué hasta aquí? ¿Qué piensan? Cuéntenme un poquitito. ¿Qué piensan? Sabdi, ¿podés usar el chat? Así no despertamos a nadie en casa. El chat también funciona. No, ya puedo hablar así, para tranquilidad. Hermano, pues yo le tomo la palabra. Que de todo, todo, hermano, es que todo es tan importante. Y bueno, en esta clase he escuchado muchas cosas que de pronto haciendo un escáner interno y de pronto también de mi comunidad, en mi iglesia, digo, tanto que nos falta, Dios mío, ayúdanos, porque es que es todo y a la vez es como también, yo siento que Jesús también nos dice como, tienen una tarea gigante, pero tranquilos, aquí estoy yo les ayudo, confíen en mí, pero tienen una tarea enorme, entonces es como todo a la vez y a la vez también disfrutar de hacerlo, no como que sea una carga, sino compasión, como dice el hermano. Pero bueno, mucho en qué pensar. Gracias, Sabdi. Gracias por tu comentario. Bueno, hay mucho todavía, sí, sin duda, sin duda. ¿Alguien más? Yo quiero hablar. La Adelante, verdad que amigo. está muy interesante. Yo no puedo estar presencialmente en la clase anterior, pero la clase anterior la vi, la clase grabada y fue algo muy bueno, muy bendecido. A mí me hizo generar ya una perspectiva muy diferente a lo que es mi espiritualidad y también a otros. Ahora cuando hablamos sobre de qué es más fácil, si es más fácil a veces levantarnos una vez a la mañana para ir a la iglesia y todos dicen, sí, que es difícil, que más, que más, que más, que más, pero se levantan todos los días a la mañana, no sé, 5 o 6 de la mañana y se van al trabajo. No es que tenga algo en contra, pero en muchas situaciones, con algunas personas, yo les señalo eso. Pues sí, o sea, no querés ir al ensayo y tampoco querés ir a la iglesia, pero todo durante la semana va a estar, uy, hoy tengo que trabajar, que tengo que hacer eso, que tenés una oportunidad de descanso que Dios te da. Y si vamos a hablar que esa persona se siente a orar, a buscar de Dios, es más difícil porque dice, no, yo voy a la iglesia el sábado, todo bien, ya fue un esfuerzo tremendo, pero es algo que también a nosotros nos da a analizar y a pensarlo. Además, la otra, como es, definiciones que estuvimos viendo
sobre la espiritualidad también a mí me está ayudando a poder poner en mí, ¿cómo sería la palabra? Como moldear aún más mi espiritualidad, en tener una idea, un conocimiento más específico de, bueno, yo debo hacer esto, así, hacer esto o ser así está mal o nos aleja de Dios, sino que nosotros tenemos que buscar más de Dios, tenemos que tener esa referencia a Jesús y buscar de parecernos a Él. Y ese es un hermoso desafío. Sí, sin duda, amigo, y como digo, apenas estamos comenzando. Esto recién es la punta del iceberg. No, pero la verdad que está muy bueno, está muy interesante y muy bonito. Bueno, gracias, amigo, gracias. ¿Alguien más? Yo, hermano, Sí, sí. otra cosita que me gustó mucho y que es muy cierta y es que tendemos a hacer esa separación, ¿no? Como decía también el hermano Nahuel, voy a trabajar temprano y el sábado es el día de ser santos y ser espirituales, leer, profundizar, hermano, que predica, genial, y salgo de la iglesia y mi trabajo, mi casa y ya Dios no tiene nada que ver con eso. Y la vida espiritual sigue siendo la vida cotidiana de todos los días, no se refiere solo a la vida de los sábados o a la vida de la reunión de oración o cuando hay clase de jóvenes o cuando hay clase de mujeres, es la de todos los días. Y hemos hecho ese como, ah, no, pero es que es diferente, ¿no? Pues porque me levanto temprano para ir a trabajar, porque necesito traer provisión al hogar, pero en eso también se está haciendo práctica de la vida espiritual. Entonces, si lo pensamos de esa manera, en el trabajo yo puedo mostrar mi espiritualidad en comunitaria, como decía la cita de Elizabeth Dyer, en comunidad, para que todos, no para que me vean como, wow, qué increíble persona eres, sino esa persona tiene algo y que se note en mi trabajo, en donde esté sacando a mi perro, o sea, es la vida espiritual de todos los días, no solo la de los sábados. Entonces, Ujú, pensarlo así cuesta más, pues porque uno dice fácil, el sábado me pongo mi traje de cristiano, me visto bonito, canto las alabanzas, pero salgo de la iglesia o peleando con mi hermano de pronto, con mi mamá, ay mami, ¿tú por qué no me dejaste? Y ya fácil, se nos olvidó que seguimos siendo cristianos, así salgamos de la iglesia. Y pues claro. esa es, el hermano, un hermoso desafío, porque Sin es más duda. fácil quitarnos el desafío y decir como, ah, hacer caso omiso y listo, pero verlo así ya es como, ay, nos cuesta y tomar esa responsabilidad pues no es tan chévere. Sí. Bueno, gracias por sus comentarios, son muy valiosos. Déjenme cerrar y después abrimos otro minutito. Déjenme cerrar el tema porque quiero compartir con ustedes una definición más al respecto, ¿no? Esta es de Harold Segura, lo tuvimos a él como ponente en un diplomado que tuvimos el año pasado o antepasado, no recuerdo. Es uno de mis autores favoritos. Hay un libro maravilloso de él que se llama Más allá de la utopía. Increíblemente hermoso el libro. Y él nos da esta definición. La espiritualidad es una dimensión constitutiva del ser humano, relacionada con los valores más profundos con los que enfrentamos la vida y respondemos ante los más grandes misterios que ella nos presenta: origen, sentido y destino, así como las esperanzas, anhelos y utopías. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Mire que para este autor la espiritualidad nos coloca en tener la respuesta correcta ante las circunstancias de la vida. Es la manera en que nosotros podemos enfrentar la vida, en su origen, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nacimos? La espiritualidad tiene la respuesta. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida hoy? ¿Qué es lo que le está dando sentido a mi vida hoy? ¿Cómo enfrento la pérdida de un ser querido?
¿Cómo enfrento la muerte? ¿Cómo enfrento el diagnóstico de una enfermedad incurable como el cáncer? ¿Cómo enfrento el problema de la muerte, de las violaciones, de los asesinatos, de todas estas circunstancias que nos rodean a todos, ¿verdad? A todos. Y que a veces nos dan miedo, que a veces no sabemos cómo encarar, cómo afrontar. Y por eso muchos cristianos cuando pasan por esos momentos terminan alejándose de Dios porque se enojan con Dios, porque creen que Dios es el culpable y lo responsabilizan de su desgracia. Pero la espiritualidad, hermano, nos da sentido a lo que somos en este momento y a las circunstancias que estamos viviendo. La espiritualidad también nos coloca sobre el destino, el final. La espiritualidad es como alguien cuando te levanta, no sé, nunca he ido, pero a esos conciertos donde hay un montón de gente y alguien es más peticito, más bajito de estatura, y bueno, alguien lo levanta como para que vea al artista y dices, wow, qué lindo, yo no veía nada. Bueno, la espiritualidad es que el Señor nos levanta, ¿verdad? Y nos deja ver un poco de la gloria venidera que Él nos ha prometido, ¿verdad? Porque a veces los cristianos vivimos la vida cristiana como si el mundo fuera este, ¿no? Como si este fuera nuestro destino y fuera nuestro final. Y por eso muchos cristianos quieren disfrutar al máximo lo que esta vida nos ofrece. Pero la espiritualidad nos coloca en el destino final, ¿no? Nos coloca en esa perspectiva de la gloria venidera, de la vida eterna, que no sabemos cómo es, ¿no? ¿Cómo va a ser? Lo único que sabemos es que vamos a estar con Él. Y eso es maravilloso. Bueno, eso es espiritualidad. Por eso, por medio de la espiritualidad, se cultiva en el ser interior la cualidad humana más profunda. Es decir, me encanta lo que dice Harold, para que el ser humano sea más humano. Es decir, espiritualidad es camino de humanización, en resistencia a la deshumanización reinante del mundo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la vida espiritual nos hace más buenos, nos hace más humanos, más comprensivos, menos juzgadores, menos iracundos, menos criticones, menos ambiciosos, menos chismosos o chismosas, menos temerosos, menos teniendo un mundo de dudas y de confusiones. La espiritualidad, hermanos, es llevarnos a que los seres humanos seamos más humanos. Hoy baste prender la televisión en el canal de noticias y no hay día que nos digan de los asesinatos más brutales que nuestra mente pueda existir, ¿verdad? No hay día. El mundo se está volviendo frío, indiferente. El hermano se levanta contra el hermano. Y a veces, hermanos, queridos alumnos, nuestras experiencias espirituales en la iglesia, en casa, ¿no? Parece ser que se repiten. A veces nuestras iglesias están más enfrascadas en pelearse los líderes, ¿verdad? Pelearse cargos, pelearse un montón de cosas y no nos hacen buenos, no nos hacen buenos. Por eso la espiritualidad es camino de humanización que nos hace más humanos, más tiernos, más tiernos. Esta es la clave, ¿no? Que es la propuesta que hace Harold Segura, la revolución de la ternura. No estamos acostumbrados a ser tiernos. ¿Qué hacemos cuando un hermano cae? Cuando un hermano o hermana está en pecado, pues lo acabamos, lo juzgamos, ¿no? Reconozco que muchas veces en nuestras iglesias hasta pasaban al frente a los infractores y casi hacían un juicio y un tribunal y los exponían públicamente. Eso no es camino de humanización, no es camino de humanidad, ni de ternura, ¿no? La ternura no solamente se manifiesta en los justos, sino en los pecadores también, al menos esa fue la ternura de Jesús. Por eso, al ser camino de humanización o de humanidad, procura que se repite en nosotros la experiencia de la transfiguración. Todos sabemos esa historia cuando Jesús sube al monte y se transfigura, él cambia, ¿no? Cambia su rostro. Así que cuando nosotros nos montamos en el camino de la humanidad, perdón, de la humanización, de la espiritualidad, entonces debemos ser transfigurados, debemos ser cambiados,
debe transfigurarse nuestra animalidad, ¿verdad? Esos instintos carnales, esa bronca, esa reacción, ¿verdad? Que decía, ay, pastor, yo soy de mecha corta, a mí me va a disculpar, pero si a mí me buscan, me encuentran. Eso es un instinto de animalidad, ¿no? De reaccionar instintivamente y de hablar y de vociferar, y aunque después uno es bueno, después pido perdón, el daño ya está hecho. Llevar el camino de espiritualidad, hermanos, es transformar nuestra animalidad, nuestro egoísmo, ¿no? Solo nosotros, solo pensamos en nosotros, que nosotros estemos bien, que el pastor solo nos venga a visitar a nosotros, y si el pastor no nos viene a visitar, nos enojamos, nos ponemos chinchudos, estamos en contra de él, hablamos mal del pastor, porque todo gira en torno a nosotros, ¿verdad? Y desarrollamos estos aspectos egoístas. Que está muy dentro de nosotros. Déjeme decirle, todos tenemos un poco de egoísmo, en mayor o en menor medida, pero lo tenemos. Algunos lo tenemos en autoridad, bajo autoridad, algunos no, algunos les brilla por todos lados su egoísmo, su vacío de existencia, este vacío de no saber vivir la vida plena en el Señor, ¿no? De sentirnos tan miserables, tan vacíos, tan sin sentido. Por eso, queridos alumnos, espiritualidad debe reflejarse en esta transfiguración. Es camino de transfiguración, es camino de ser buenos, es camino de que si alguien es de mecha corta, deje de ser de mecha corta. No, no es nada orgulloso decirlo, porque al menos al que dejamos mal parado es al Señor, porque la gente va a decir, che, vos sos tantos años cristiano y seguís siendo tan de un carácter re complicado. Entonces tu Dios no sirve, no funciona. Tu Dios es falso porque me has dicho que le has pedido a tu Dios y tu Dios como que no te quiere ayudar. ¿Se dan cuenta? Por eso la espiritualidad es tan profundamente impactante que nos coloca en la reflexión de decir quiénes realmente estamos siendo, ¿verdad? ¿Y qué estamos haciendo por hacer esta transfiguración? Y como dijimos, Jesús es el paradigma de plena humanidad. Jesús, hermanos, es este paradigma de plena espiritualidad. Esta imagen maravillosa que nos da el Evangelio de Lucas en esa parábola increíble que se le han nombrado el hijo pródigo, ¿no? Realmente tendría que decirse que es la parábola del padre que ama. Así debería llamarse la parábola, porque el verdadero protagonista de esa parábola no es el hijo menor que le pide la herencia al padre y se va y se malgasta toda la fortuna, no es el hijo mayor que le reclama al padre y se pone chinchudo porque nunca le ha hecho ninguna fiestita a él. El verdadero protagonista de esta historia, hermanos, es Jesús, o el padre, perdónenme, déjeme decirlo en términos de la parábola, es el padre. El padre es el que tolera las insolencias de sus hijos. El padre es el que espera. El padre es el que perdona. El padre es el que corre. El padre es el que abraza. El padre es el que llora. El padre es el que besa. El padre es el que manda a los sirvientes a que vistan al hijo con anillo, con túnicas, con sandalias. El padre es el que ordena matar el becerro más gordo y más hermoso para celebrar que su hijo que estaba muerto ahora está vivo. El padre es el que sale de la fiesta para arreglar con su hijo y convencerlo y decirle que él lo ama mucho y que no, y que él puede tomar todo lo que él quiera porque todo es suyo. Es el padre, ¿verdad? El padre, el verdadero paradigma de acción, de ternura, de compasión, de perdón. No es un padre violento, no es un padre condicional que le dice al hijo, ah, bueno, te recibo, pero con una condición, ¿verdad? Ahora, de ahora en adelante, vos vas a ser bueno, vos vas a trabajar, vos vas a ganarte el lugar en la mesa. No, no y no, nunca el padre pronunció eso. El padre no se la llevó contra el hijo mayor porque le reclamó, ¿no? El padre no hizo eso. Entonces, hermanos, por eso yo les decía que el único modelo del cual nosotros debemos de beber para una correcta espiritualidad es Jesús, ¿verdad? Jesús sigue siendo este modelo de plena espiritualidad. Por eso la espiritualidad sirve para reencontrarnos con nosotros mismos y para situar la existencia en relación con el dador de la vida,
Como les cuento rápidamente una anécdota que me ayuda a ilustrar este punto. Cuando nosotros éramos pequeños, nosotros somos tres hombres, ¿verdad? Hermanos y una hermana, pero bueno, ella es la más chiquita. Y bueno, nosotros quedábamos en casa y papi y mami salían a trabajar, ¿viste? Se iban a trabajar, ellos eran comerciantes, salían. Y mami nos decía, bueno, cuando yo llegue, decía, cuando yo llegue, quiero que todo esté limpio en casa, levantado todo, acomodado los platos, la mesa, tendidas las camas, que le pasen el trapo al piso, etcétera. Quiero que todo esté limpito. Entonces, sí, sí, mami, sí, sí. Bueno, papi y mami se iban. Y bueno, como todos niños, nos poníamos a jugar, a ver la tele, a ver caricaturas, a dormir y a todo, ¿viste? Pero era curioso porque nosotros más o menos sabíamos a qué hora llegaban nuestros viejos. Y, ¿cómo es? Este, mi hermano me dice, Chichi, ya tenemos que apurar porque ya va a venir papi y mami. Bueno, metámosle ficha, listo. Y era chistoso porque lo que yo hacía, a mí me tocaba recoger toda la ropa que estaba tirada. Imagínense, tres hombres, papi, mami, y la casa era chiquitita, pero nosotros vivíamos en dos cuartos nada más, era muy pequeñita, ya se han de imaginar el tiradero que había. Este, y ¿cómo es? Y entonces lo que yo hacía, ay, ya me daban las prisas y decía, no, no, bueno, juntaba toda la ropa sucia, toda la ropa sucia, hasta limpia, agarraba, bueno, juntaba yo toda, ponía una silla en la esquina de la casa, ¿viste? Del cuarto donde estábamos, una silla, y ahí amontonaba toda la ropa. Y yo decía, che, pero, mami se va a dar cuenta. Ah, ya sé. Y yo bien inteligente, ¿viste? Bien inteligente. Agarraba una sábana, ¿verdad? De preferencia blanca, una sábana blanca, y la ponía encima de la ropa. Y la estiraba yo de tal modo que se viera tan perfecta la sábana que no se diera cuenta que algo había abajo. Entonces yo decía, ay, bueno, ya cuando mami llegue no se va a dar cuenta que la ropa está allí. Bueno, cuando mami llegaba, ¿qué creen que era lo primero que se daba cuenta? Pues la silla donde estaba la sábana y toda la ropa ahí. Entonces, por más limpita que estaba la sábana, por más planchadita que estaba la sábana, por más prolijita que estaba la sábana, pues no podía ocultar la ropa sucia que había debajo de ella. Bueno, esta ilustración me permite decir, hermanos, que eso es lo que pasa con la vida espiritual de muchos cristianos y no es que de todos, ¿verdad? Miren, la experiencia de la vida, aquí hay muchos jovencitos que, bueno, están recién viviendo, ¿no? Que pueden decir, no, yo hasta ahorita voy bien. Pero bueno, desafortunadamente la vida los va a enfrentar en muchas ocasiones en donde habrá cosas que sean víctimas de, habrá cosas que ustedes hagan, ¿no? Que tomen malas decisiones, como muchos de nosotros, adiós, adiós, como muchos de nosotros hemos tenido, ¿no es cierto? Que nos llenan de vergüenza, que nos lastiman. Muchos venimos de hogares violentados, ¿no? De mucha violencia intrafamiliar. Tal vez muchos vengan de situaciones de abuso, ¿verdad? De abuso físico, sexual, emocional, psicológico, espiritual. Y bueno, a veces las heridas no se tratan bien, ¿no? No se curan bien y están allí. Algunas nos han causado mucho dolor, mucho problema. Algunas las hemos querido olvidar, no queremos que recordarlas jamás, ¿no? Porque recordarlas nos lastimaría. Y entonces hemos amontonado todo eso en nuestra vida y hemos querido cubrirlas con, pues a veces con situaciones religiosas, ¿no? Con decir, bueno, ya pasó, no voy a acordarme nada más de esto y todo bien, ya está arreglado, ¿no? Cuando reconocemos que no hay nada arreglado dentro, que hay cosas que están allí, que nos quiebran, que nos lastiman, que nos rompen en mil pedazos, que siguen despertando en nosotros sentimientos de tristeza, de odio, de bronca, de mil preguntas, ¿no? Y que evidentemente hemos querido ocultar todo eso bajo la sábana pues del que todo está bien, de nuestras religiosidades, de querer hacer obras de caridad.
para acallar nuestra conciencia, nuestra culpa, nuestra vergüenza. Bueno, la verdad es que eso no ayuda a una vida de espiritualidad plena. La espiritualidad nos permite reencontrarnos con nosotros y sacar esa sábana que hemos puesto, ¿no? Con la que hemos querido cubrir esas cosas que sabemos que están ahí, que sabemos que no están bien, ¿no? Y que tenemos que solucionar, que tenemos que arreglar. Así que la espiritualidad sirve para reencontrarnos con nosotros mismos y sobre todo para dar la respuesta de quién es Dios para nosotros, ¿verdad? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Esa es la pregunta fundamental. Y como dije, a veces nosotros no tenemos ni siquiera la más pálida idea de quién es Dios para nosotros, por más que hayamos nacido en cuna cristiana. Por eso la espiritualidad es una dimensión humana tan valiosa como espontánea que todo ser humano la experimenta y en cierta manera la cultiva. O sea, todos tenemos vida espiritual. El problema es que algunos la cultivamos, algunos no. Y eso nos permite a nosotros saber si nuestra espiritualidad está en crisis o no. Bueno, finalmente la pregunta sería, ¿puede contribuir o debería contribuir la espiritualidad al bienestar de la existencia? A sentirnos bien, ¿no? No a olvidar lo que pasamos, más bien olvidándolo, perdón, recordándolo, ya no nos duele. Eso es el bienestar de la existencia. Y es de mucho valor cuando se afrontan las dificultades y se enfrentan las incertidumbres. Una espiritualidad saludable es un recurso para hacer frente a las adversidades y en lo posible salir fortalecidos de ella. Solo una espiritualidad sana, estable, nos permitirá encontrar consuelo cuando un ser querido fallece, nos permitirá encontrar fortaleza cuando tenemos un diagnóstico de cáncer, nos permitirá esperar en Dios en medio de la tormenta, nos permitirá no culpar a Dios porque Él no tiene la culpa absolutamente de nada. Y la espiritualidad nos permitirá salir fortalecidos de esos momentos terribles para que nuestra fe sea mucho mejor. Por eso hay que cultivar ciertas prácticas religiosas, ¿verdad? Que son propias de nuestra fe. Esto lo voy a desarrollar más en una clase. Los actos litúrgicos, ir a la iglesia, cantar, leer la Biblia, ayunar, etcétera. Eso ayuda también, ayuda mucho cantar, ayunar, leer la palabra, servir, asistir a la iglesia. Son cosas que nos ayudan, por supuesto que sí, pero no son las únicas. Y sobre todo, una vida que nos permita seguir reflexionando. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy buscando? ¿No? ¿Mi espiritualidad cristiana está en crisis? Bueno, además de esto, están nuestras creencias, nuestros valores que se cultivan en el seno de la comunidad de nuestra fe, en la iglesia, en nuestro círculo de hermanos, ¿verdad? De hermanos. Bueno, es así entonces, queridos alumnos, como termino esta unidad temática situando en un marco teórico, ¿verdad? En un marco teórico, lo que significa y lo que podría significar un verdadero camino de espiritualidad, ¿no? Como han dicho ustedes en sus comentarios, es un gran desafío, pero recuerden lo que decía Thomas Merton, la vida espiritual es ante todo una vida, es toda una vida, ¿no? Yo tiene muchos años que empecé en este despertar espiritual y sigo construyendo, sigo batallando con algunas cosas, pero sigo en ascenso, quiero seguir en ascenso. Y creo que cada uno de nosotros debería iniciar su despertar espiritual. Si ya alguien inició y está en eso, bendito sea el Señor, no aparte el camino, pero si alguien no, es importante iniciar su despertar espiritual. Muy bien, pues entonces hasta aquí, si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, podemos platicarlo. Mientras tanto, déjenme platicarles que hoy a la tarde, que suba la clase, voy a dejar ya la primera lectura que quiero que hagan, por favor, la primera lectura que quiero que hagan. Esta lectura es de un autor brasileño que se llama Ricardo Barbosa de Sousa. Es un libro que se llama Por sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Bien, no voy a subir todo el libro, aun cuando lo voy a poner en la bibliografía en algún momento, solo voy a poner la parte que quiero que lean, el capítulo que quiero que lean. ¿Ok?
Entonces, dos cositas quiero decirles. Miren, como ustedes saben, nosotros como Iglesia de Dios Séptimo Día, dentro de nuestra doctrina, no reconocemos al Espíritu Santo como una tercera persona de la divinidad. O sea, nosotros no creemos que el Espíritu Santo sea Dios. Pero no solo el mundo católico, sino el mundo evangélico de muchas confesiones de fe, pues creen en esta doctrina de la Trinidad. Bueno, en nuestro autor, evidentemente, es un autor que maneja esta concepción de la Trinidad. Por favor, no se sientan incómodos, ¿verdad? Simplemente pasen por alto ese concepto. No se prejuicien. Debemos tener una mente abierta y, como dijo Pablo, examínenlo todo, retengan lo bueno, desechen lo malo. Entonces, les digo esto porque he tenido alumnos que le choca eso, ¿verdad? Porque tienen una cosmovisión sobre el tema y entonces desaprovechan la lectura porque están enfocados en ese punto. Bueno, deséchenlo, ¿no? Nosotros leemos literatura y uno tiene que aprender a saber discernir, ¿verdad? Entre lo que creemos y lo que no. No somos una isla aislada tampoco la Iglesia de Dios. Así que ese es el detalle que quiero compartir sobre esta lectura. Aparte de eso, créanme que es una lectura maravillosa y es una gran enseñanza y demás. Segundo, tomen en cuenta las consignas que voy a poner en la plataforma para que se guíen, porque es la manera en que ustedes tienen que hacer su trabajo. ¿Ok? Entonces, tomen en cuenta las consignas y chequen muy bien la fecha de entrega, para que anótenlo en algún lado para que no se les pierda y no a la última hora estén corriendo. Empiecen a leer. Van a tener tiempo para hacer el reporte, no se preocupen, no les voy a dar un día para entregar la tarea, van a tener un buen tiempo para eso. ¿Ok? Por favor, disfruten esa lectura, subrayenla, de verdad tiene muchas cosas lindas por las cuales uno tendría o valdría la pena leer. ¿Ok? Muy bien, pues algo que gusten compartir para cerrar la clase. Bueno, yo, Sí, Lucy, adelante. no, agradecer más que nada, la clase de hoy está demasiado linda. Creo que nunca tuvo tanta puntería con los comentarios de las explicaciones que nos dio de cada power. Muy lindo para cada uno de nosotros, para nuestro crecimiento y tomar lo que dijo Sabdi de hacernos un escáner en nuestra vida y procurar de ser espirituales con lo demás. Muy linda la clase, me encantó. Gracias, pastor. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues si no hay otro comentario, algo que quieran aportar, nos vemos entonces la próxima semana en espiritualidad. Mañana nos vemos en predicación, pero la próxima semana en espiritualidad. Así que aprovechen el fin de para hacer la lectura y empezar a avanzar en su trabajo. ¿Ok? Bueno, les mando un gran abrazo, cuídense mucho, Dios les bendiga, feliz día.